Eunon. Vamos a tratar de un libro que puede parecer algo chilene, pero resulta interesante a la hora de hacer reflexiones acerca del presente a través del pasado y de las posibles líneas que construirían el futuro. Porque haciendo una prospectiva con conocimiento certero y fuentes primarias bien suministradas, se puede establecer las ideas y los momentos de la historia, siempre más de lugares continuados que de elementos puntuales, que pudieron establecer en sus diversas vertientes con la situación de las siempre variadas elecciones que el humano, tanto individual como colectivamente, pueden asumir a cierta distancia. Ahí tenemos las bifurcaciones de lo que en una buena construcción histórica se pueden llamar contrafactuales o historias alternativas, porque evidentemente de no haber tomado una decisión que se tomó y haber tomado otra, los caminos hubieran sido distintos y por lo tanto tendríamos líneas multiversales en la realidad del continuo espacio-tiempo. Por eso es interesante un libro de Milhi. ¿Conocen a Milhouse? ¿Eh? Milhouse. Sí, hombre. Ricardo Milhouse, Nixon, Milhi. Libro, 1999, Victoria sin guerra. Puede sorprender. Primero porque lo de 1999, pues ya veremos un poquito más tarde. ¿Por qué lo de Victoria sin guerra? Pues porque no es necesariamente obligatorio lanzarse a por una guerra para lograr una victoria. Es cierto que cuando uno es incapaz de lograr una victoria fuera de la realidad militar, por ejemplo, lo que pasó en 2014 con Ucrania, por parte de los rusos, que pensaban de toda la vida de Dios que Ucrania es parte de Rusia porque Rusia es Ucrania y Madrid es España y el resto son provincias. Así pues, con el mito del Rus de Kiev y la forma de surgimiento propia de Kosovo o de Asturias, dicen, en un momento dado hemos fallado. Pero, cuando volvamos a tener fuerza, entonces Rusia volverá a Ucrania. Y pensaron que ese momento llegó en 2014. Pensaron que había llegado antes con la elección en el 2010 de el camarada Víctor Yanukovych, al que, como títere, le dijeron: oh, así que vais a firmar unos cuantos, una ayudita de la Unión Europea. Ah, dices tratado de asociación. No, 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 no. Aquí, quien tiene los mandos es Moscú, como el tratado que se firmó con Bielorrusia, que no se ha ejecutado hasta intentos recientes, que hubieran significado la desaparición de Bielorrusia, aunque existe ese comodín que metió Lukashenko en su momento de las decisiones bilaterales con veto mutuo, es decir, que tenía que ser por decisión de las dos partes. Y por tanto, si Bielorrusia se negaba a desaparecer, entonces pues el pacto no se ejecutaba en una organización binacional supraestatal. Pero, en 2013-2014, cuando iban a firmar Armenia, Azerbaiyán, Georgia, Moldavia, Ucrania, el acuerdo de asociación con la Unión Europea, coge el teléfono el camarada Putin y les dijo: no, ustedes no firman. Y por lo tanto, se sentía legitimado a que cualquier decisión que tomara Ucrania la vetaba Moscú como poder superior. Pero las maniobras de los hombrecillos verdes en Crimea, de los prorrusos en el Donbass, y después la fuerza de la sumisión con los acuerdos de Minsk, tanto el primero como el segundo, que no fueron ejecutados por ninguna de las partes, aunque se pone siempre el foco en Moscú. No, Moscú lo pone en Kiev, como que Kiev no había seguido el compromiso, y se establece la idea de que de 2014 a 2022 hay una situación donde hay 14.000 muertos, cuando 10.000 son
evaluado por la OSCE, soldados ucranianos y soldados rusos. Y sí, hay civiles que fallecen en fuegos cruzados, pero no es algo deliberado. Hay informes de la OSCE año a año, mes a mes y situación a situación. ¿Por qué es esto? ¿Por qué es la reflexión con respecto a Ucrania y lo que estamos viviendo desde el 24 de febrero de 2022? Porque evidentemente, al no tener la posibilidad los rusos, es decir, el camarada Vladimir Vladimirovich Putin desde el Kremlin, de una victoria sin guerra, se ve obligado bajo su prisma y su valoración para establecer la búsqueda de una victoria con guerra. Y por eso entra a saco el 24 de febrero de 2022. Pero una vez dicho esto, el camarada Milhouse, en el año 1988, establece la idea respecto al futuro. Un libro, ha escrito más, pero digamos que tuve la suerte de verlo en Coopera, en Santander, una institución de reciclaje de ropa, de juguetes, de libros también. Un lugar donde se puede encontrar cosas interesantes, por ejemplo y otros. Pues en ese año, 1988, establece la idea de la relación con la Unión Soviética hasta final del siglo. ¿Por qué hasta final del siglo? Porque pensaban todavía que el final del siglo se establecía el 31 de diciembre del año 1999 y el nuevo siglo empezaba el 1 de enero del año 2000. ¿Hasta qué punto es interesante en la mentalidad de los rusos? ¿Por qué el día 31 de diciembre del año 1991 el camarada Boris Yeltsin dimite como presidente del Estado de Rusia por sorpresa? Y el camarada Vladimir Vladimirovich Putin, que era el primer ministro hasta ese momento, se posiciona como presidente provisional hasta las siguientes elecciones que se convocaron de inmediato. Elecciones presidenciales que ganaría, por supuesto. Por lo tanto, el título también, sin necesitar la idea de que es un nostradamusismo, hay un momento de cambio precisamente ligado a este número, 1990. Pero ciertamente, el primer día del siglo XXI realmente fue el 1 de enero del año 2001, porque, como todo el mundo debería de saber, el año cero jamás existió. Pero dejando de lado estas cosas respecto al Producto Interior Bruto, que se establece en sus páginas a la hora de quién va a doblar a quién tendrá más Producto Interior Bruto, si Japón más que China, o China más que la Unión Soviética, o si... pues cosas que estaban precisamente, se le puede decir, Milji, hombre, el año siguiente, después de escribir esto, se te cae el muro de Berlín y al de 2 años, el día 25 de diciembre del año 91, se te cae la Unión Soviética. Pero, una vez traspasado el umbral de que, evidentemente, estas cosas de la historia cambian en parte la perspectiva de los actores, lo que hay en el trasfondo a la hora de la evaluación estratégica de lo que quiere trasladar de las relaciones políticas y militares y estratégicas y tácticas respecto a los bloques, son asumibles en el mismo grado para la Unión Soviética en ese proyecto de 1999 que establece Milhouse en el ámbito de la Unión Soviética, como lo que estamos viendo en Rusia con Vladimir Vladimirovich Putin. Y por lo tanto, por eso es interesante la lectura de este libro del camarada Milhouse. Por eso es interesante la aplicación de los diferentes capítulos que son explícitos en la visión de cómo hay que tratar con esta gente. Y establece capítulo 3, cómo disuadir a Moscú. Capítulo 4, cómo competir con Moscú. Capítulo 5, cómo competir con Moscú, el 4, y cómo negociar con Moscú, el 5. Y luego el gigante fragmentado, el gigante renuente, el gigante que ha despertado, estableciendo el final con una nueva Norteamérica. Un poco como la idea que también está la del nuevo siglo XXI, el nuevo siglo americano, el think tank, que se le acusó de haber sido el propulsor de la guerra de Irak y de Afganistán en el comienzo del siglo XXI. Pero ese es el asunto. El asunto es que más allá de Vietnam, de Chiles, de Salvador Allende, de Ho Chi Minh y de todas estas cosas que son memoria histórica, de Milji y de tío Henry,
Bueno, pues están los libros, y los libros hay que evaluarlos por lo que valen y por la argumentación que tienen detrás. Y por eso es interesante a la hora de leerlo y de recomendar su lectura a todo aquel que le interese la geopolítica, la geoestrategia y la circunstancia actual de las relaciones entre Occidente y Rusia, incluso con China, a libros como este del pasado, de alguien capaz, que ha sido congresista, que ha sido senador, que ha sido vicepresidente con Ike Eisenhower entre el año 52 y el año 60. Luego intentó ser presidente contra Kennedy, no podía ganar. Que intentó ser gobernador de California en el año 62, tampoco podía ganar. Y luego fue presidente de los Estados Unidos de América entre el año 1969 y el 1974. Por tanto, tiene una experiencia dilatada en los asuntos internacionales y evidentemente tuvo sus momentos, pero hay que reconocerlo, como por ejemplo hizo Oliver Stone con la película de 1995 llamada Nixon, precisamente con una magistral interpretación de Sir Anthony Hopkins en el papel de Ricardo Milhouse Nixon. Por tanto, recomiendo vivamente que este libro sea recogido con cariño, leído, todos los que quieran explicarse. Porque ciertamente Will Pulido, con su guerra multidominio, como diría mi amigo Jesús de la Cruz, pues es un libro interesante, actual, a la hora de establecer la nueva visión de los Estados Unidos de América, que pudo influir o no a la hora de afrontar el reto emanado del Kremlin respecto a la invasión fascista imperialista de Ucrania por parte de Putin. Pero, antes, había reflexiones. Mucho antes incluso de Fukuyama y su El fin de la historia, mucho antes de Samuel P. Huntington y su choque de civilizaciones, había reflexiones como esta que trascienden la época en la que fueron escritos, a pesar de que es un pronóstico supuestamente para un mundo que nunca llegó formalmente, como es el mundo después de los años 88-89, dadas las circunstancias que arrasaron con el Imperio del Mal. Pero esas reflexiones acerca de lo que se había hecho bien o mal en los años 70 después de la dimisión de Nixon, es decir, a partir del año 74, con Carter, con Reagan, dando igual demócrata que republicano, a la hora de hacer una reflexión sincera y honesta, que eso es lo más valioso, se establece una visión del mundo interesante y la idea de poner valores, cosa que a veces falta con una cierta evanescencia y formalismo naif a la hora de evaluar una idea de equiparación que es falsa y que hay que desmontar dialécticamente, y por eso es interesante el ejercicio que hace Milji en este libro, el camarada Milji, con el libro Victorias en Guerra, porque al fin y al cabo esto de 1999 con una visión desde 2022 lo podemos borrar. Victorias en Guerra, un desafío que a veces establece la visión de un mundo en el que el conflicto es inherente al servicio de la humanidad. Puede ser para bien o puede ser para mal. Pueden causarse bien o pueden causarse mal. Y por eso es interesante a la hora de establecer que no solamente cuando se ha llegado a un punto de quiebre y de ruptura, como sucedió por parte del Kremlin el día 24 de febrero del año 1922, no, 2022, porque hace un siglo había sus conflictos. Tuvimos un conversatorio para hacer aquel centenario con el camarada Óscar Maragaño. Un conversatorio muy interesante de ver. No, en el día 24 de febrero del año 2022 se estableció esa relación con la guerra, con el crimen supremo. Pero en diciembre ya habíamos tenido conversatorios que el camarada Óscar Maragaño y Lucas Así, dos, uno en privado con Lucas Así y otro en comunidad con Óscar Maragaño, respecto a las maniobras que se estaban haciendo para presionar tal vez desde la política para tratar de conseguir lo que el libro dice victoria sin guerra. Es decir, tratar de forzar la maquinaria de Kiev sin entrar en cuestión bélica para tratar de reencauzar la vocación del imperio zarista
del actor Zelensky respecto al hecho de la supervivencia de Ucrania. Como nación soberana independizada en el año diciembre de 1991, supervisada por el Memorándum de Budapest del año 1994, reconocida por Naciones Unidas, no en 1992, sino en 1945, donde se estableció la delegación de Ucrania, dentro de una idea que tuvieron los soviéticos para equilibrar el supuesto ventajismo de los británicos a la hora de incorporar a Naciones Unidas, a Canadá, Australia y Nueva Zelanda. Pero ahí está. Hay muchas preguntas. Hay mucho adanismo. Hay mucha gente que piensa que los desafíos de hoy solamente se pueden resolver con reflexiones de hoy. Pero hay libros como este que recomiendo vivamente, una vez más. Reflexiones de otra época para esta época. Milhouse puede ser una persona repudiable, pero aún así sus libros merecen lectura. Brzezinski y tío Enrique también merecen lectura. Y sin más, eskerrik asko, agur bat, beti helpian.